Bienvenidos a Protagonistas Podcast, la neonatología como nunca la habías escuchado. Hola a todos y bienvenidos a este sexto podcast de Protagonistas, un programa de Neonat Forum que se realiza con la colaboración de Chiesi. Hoy vamos a abordar un tema que no solo preocupa a los profesionales sanitarios encargados de prestar asistencia sanitaria a los bebés que ingresan en una unidad de cuidados intensivos neonatal. El tema que hoy nos ocupa también es de máxima relevancia para las familias de estos bebés. Hablamos del papel de los padres en las UCI neonatales. No hace demasiados años que las unidades de cuidados intensivos neonatales se centran en el modelo de cuidado integral del neonato. Este paradigma holístico abrió la puerta a que los padres dejasen de ser meros visitantes y participasen activamente en el cuidado de sus bebés. Y es que este modelo de atención basado en la presencia constante y el contacto piel con piel ha demostrado traer consigo numerosos beneficios tanto para el recién nacido como para los propios padres. Sin embargo, existen considerables barreras y limitaciones para que este modelo pueda considerarse de excelencia. Me explico. Para estos papás resulta abrumador aprender un nuevo lenguaje, averiguar qué está pasando con su pequeño bebé, por lo que resulta imprescindible que se les informe con calidad, pero también con calidez y empleando términos que estén al alcance de lo que supone su participación activa para el desarrollo y el bienestar del bebé, por no hablar de la necesidad de habilitar espacios físicos donde puedan pasar las horas con su recién nacido. Hoy vamos a conocer, entre otras cuestiones, qué beneficios tiene la participación de los padres en el cuidado que reciben los bebés en las UCIs, cuáles son los estándares europeos para el cuidado de los recién nacidos y cuáles son los retos que deben centrar la atención tanto de padres como de profesionales para que este modelo consiga implementarse con éxito. Para ello, pues contamos con tres protagonistas y son María Padró Hernández, es directora enfermera BCN Natal y vicepresidenta de la SEN. Maite Montes Bueno, enfermera de cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario La Paz, y Concha Gómez Esteban, presidenta de APREM y profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es un placer teneros a todas en este sexto podcast. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues he comentado en la introducción que no hace muchos años que los padres han entrado a formar parte de estos equipos que velan por la recuperación de los bebés que se encuentran en las UCI neonatales. María, ¿cómo de reciente es esto? Bueno, yo voy a hacer un poquito de historia porque, como todas las cosas, muchas veces es volver a los inicios. Cuando por ahí en los 1905 1907, un obstetra que se llamaba Budin se dio cuenta que había unos niños que nacían más pequeños y que tenían más problemas, los puso en una sala aparte con una comadrona y con las madres al cuidado de estos bebés. Bueno, aquello pues fue evolucionando hacia lo que fue el inicio de la neonatología, ver los problemas que tenían estos niños y a partir de aquí pues todo se empezó a tecnificar. Pues tuvo unos años, yo no he sabido encontrar, y hace años que lo busco exactamente la cronología de la historia, pero nos remontamos ya hacia los años 60, cuando empezó a iniciarse la ventilación mecánica, que fue un poco el inicio de los intensivos neonatales, la ventilación mecánica en niños, que no sé si sabéis que fue a partir de que Kennedy tuvo un hijo prematuro, que murió de una membrana hialina y se dieron cuenta de que no había respiradores adaptados a los recién nacidos y él impulsó a la industria para que empezara a fabricar respiradores para estos bebés pequeños. Entonces, al tecnificarse las unidades, estas unidades pues se cerraron a los padres, ¿no? Parecía ser que el niño tenía que estar pues en un sitio completamente aislado, solamente con el personal sanitario. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el 72 que íbamos con bata, con polainas, no guantes, pero casi, porque en aquella época no había los guantes desechables de ahora, y los padres veían a los niños pues desde una cristalera que era el pasillo de las visitas 1 hora al día. En el año 79, en Bogotá, en una unidad neonatal, por falta de incubadoras, 2 neonatólogos se les ocurrió dejar a los niños que estaban un poquito mejor en brazos de sus madres para que les dieran sobre todo calor, que es lo que en aquel momento se suponía más que necesitaban estos recién nacidos, y se dieron cuenta que estos niños tenían una lactancia materna más activa, tenían menos infecciones
y que podían darles de alta antes, a su casa porque estaban antes mejor. Entonces, todo esto, mientras tanto, en el 76, un neonatólogo sueco ya dijo que empezó a hablar del contacto madre e hijo, pero sin hablar del contacto piel con piel, sino que el niño necesitaba el contacto de su madre y su madre el contacto de él. Y el doctor, en Estados Unidos estaban hablando también de este tema y hablaban del vínculo madre-hijo. Y aquí sí que empezaron ya a también a utilizar lo que había visto el doctor Rey en el año 79. En el 85, la OMS, yo es lo primero que he encontrado, y se dio cuenta de que estos eran beneficiosos y propuso una serie de recomendaciones. 3. Acceso de las 24 horas para las familias, favorecer el piel con piel y iniciar la lactancia materna lo más pronto posible. Esto ya en el año 85. En el año 86, el Parlamento Europeo hizo la Carta sobre los Derechos de los Niños Hospitalizados, en que hay un artículo que dice: todo niño tiene derecho a estar acompañado de sus padres o de la persona que lo sustituya al máximo tiempo posible durante la estancia hospitalaria, no como espectadores pasivos, sino como elementos activos de la vida hospitalaria. O sea, esto ya, aquí fue un poco la resolución de que se fueran abriendo. Yo solamente te puedo decir que en nuestra unidad el primer niño que hizo canguro tiene unos 30 años ahora, o sea que fue una madre que lo había estudiado mucho y a raíz de ella pues también nosotros lo empezamos a ver porque no teníamos mucha información. O sea que hace mucho tiempo que se va diciendo, pero por desgracia al día de hoy todavía hay unidades en que mantienen horarios estrictos, que los padres no pueden estar las 24 horas del día y esto hoy en día yo creo que es imperdonable. Esto tendría que vigilarse porque se ha demostrado lo bien que les va. Y esto es un poco toda la historia. Y no hace bastante, pero que todavía estamos en algunos sitios muy en mantillas, como se dice vulgarmente. Gracias, María, por esa anécdota tan curiosa, por esos datos históricos que nos ha facilitado exactamente. Luego vamos a ver todos esos retos que todavía están pendientes, incluso habiéndose gestado lo que es la atención de la implicación de los padres desde el año 85, comentabas el caso de la Organización Mundial de la Salud. Pero antes a mí me gustaría que Maite nos explicara cuáles son las funciones que deben desarrollar los progenitores de estos niños en estas unidades de cuidados intensivos. Bien, los padres deben de adquirir lo antes posible el rol parental, que es lo que quieren. Los padres quieren ser padres desde el momento en que nace su hijo, independientemente desde el sitio donde esté ingresado, porque ellos se han dado cuenta de que tener una relación con su hijo va a ser sanador para ellos y para su hijo. Va a tener muchos beneficios. Ellos ya lo saben, no han necesitado ciencia por detrás que lo hubiese dicho. Casi todos los padres lo primero que se preguntan, aunque no lo expresen, ¿qué puedo hacer por mi hijo? ¿Qué soy capaz de hacer por mi hijo para cuidarle? Y para eso es necesario que adquieran una serie de competencias y una serie de empoderamiento en actividades, no solamente de conocimiento, sino en técnicas. Hay que sentirse preparado, pero hay que estar preparado para cuidar a un hijo que además estaba ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, los padres, por un lado, tienen que hacer frente a una situación que es compleja para ellos, por otro lado, tienen que adquirir una serie de habilidades para cuidar a su hijo que no conocen y, por otro lado, tienen que entender ese mundo tan difícil que es en el que está inmerso su hijo, porque cuanto mejor lo entiendan, mejor van a poder colaborar con su hijo, con la evolución y el cuidado de su hijo. Generalmente, si nosotros queremos participar en que los padres sean cuidadores principales, sí que les pedimos que sigan una especie de programa que tenemos bien estructurado. Hay muchos programas de educación de padres, nosotros tenemos uno, que además se comprometan a ser cuidadores activos, que realmente no hay que forzarles, ellos van a ser espontáneamente cuidadores activos. Somos nosotros los que a veces ponemos la pantalla para que no lo sean.
sí que tenemos, no tanto que convencerles, porque realmente ellos se dan cuenta de que cuanto más tiempo pasen al lado de sus hijos, mejor van a conocerle y mejor van a adquirir competencias. Pero algo muy importante es que en la sociedad en la que estamos, sobre todo nosotros que somos latinos, no estamos acostumbrados a que los padres participen no solamente en el cuidado, sino en las decisiones, que participen en las rondas médicas, en los intercambios de guardia, de enfermería. Y eso es un aspecto fundamental de cualquier programa que esté dirigido a que los padres participen en el cuidado, porque nos vamos a beneficiar mucho de la visión de los padres, de lo que ellos nos quieren decir. Daos cuenta que es necesario que para llevar a cabo todo esto los padres tengan una comunicación perfecta con el personal de enfermería, comunicación que nosotros debemos de favorecer, lógicamente, porque si no colaboramos a que ellos se comuniquen, tampoco vamos a saber lo que quieren, lo que necesitan y tampoco vamos a poder dirigir, digamos, ese apoyo que van a necesitar durante todo el proceso. Maite, pues muchísimas gracias por la autocrítica, pero voy a coger unas palabras que has comentado al principio de tu respuesta. Decías que resulta que tienen que aprender un nuevo lenguaje, que se tienen que implicar. Yo decía al principio de la introducción que esto resulta quizás un poco abrumador para los padres y como tenemos a Concha aquí, me gustaría saber si esto es así o no. Concha, ¿cómo llevan los padres toda esta carga? ¿Cómo lo ven? ¿Como una carga o más bien como una oportunidad? Bueno, lo primero, buenas tardes, Mar, Maite, María. De verdad que estoy encantada de charlar con personas cuyo trabajo admiro tantísimo. Y muchísimas gracias a Kiesi por darnos la oportunidad de estar aquí, por dársela a las familias y a las asociaciones que representamos a las familias, ¿no? Yo, antes de contestarte explícitamente a esto que me has preguntado, sí que quiero, digamos, enfatizar algunas ideas que ya han dicho, tanto María como Maite, ¿no? Me parece que queda mucho para que podamos hablar de que los padres están plenamente integrados en el cuidado. Y no creo que dependa de los padres, ¿eh? Hay barreras, pero las barreras no son solo arquitectónicas, son barreras actitudinales también por parte del personal. Afortunadamente cada vez esto es una, digamos, situación más minoritaria, ¿no? Pero hoy por hoy todavía algunos profesionales se resisten a integrar plenamente en el cuidado. Integrar plenamente en el cuidado no es hacer, digamos, piel con piel o no es tener la posibilidad de acceder 24 horas. Es efectivamente que te den formación, que es básica para saber cuidar a tu hijo, que te integren en el equipo que cuida, que te integren en la toma de decisiones. Entonces, yo creo que eso es absolutamente fundamental y que ahí todavía nos queda bastante en España. Retomando un poco más tu idea o tu pregunta, mejor dicho, es verdad que a veces, sobre todo los padres de grandes prematuros, que es la situación que yo más conozco, no solo personalmente, sino que he investigado más sobre ella, bueno, pues nos podemos angustiar ante la carga de la jerga, del montón de cosas que tenemos que aprender para cuidar a nuestros hijos. Pero eso es un problema menor frente a algo que sabemos que es básico, que es aprender a cuidar a nuestros hijos. Los padres con hijos prematuros somos muy conscientes de que para desarrollar bien nuestra función parental tenemos que conocer las necesidades y, digamos, el cuidado de estos neonatos tan vulnerables. Entonces, y además, fíjate, es la segunda preocupación, saber cuidar a los hijos es la segunda preocupación que tienen las familias, incluso desde que están en la unidad de cuidados intensivos y, por supuesto, cuando se van a casa. Y digo, la segunda preocupación es, digamos, el temor a no saber cuidar, porque, lógicamente, la primera es la preocupación por la evolución de la salud del hijo a medio, bueno, a corto, medio y largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que la formación es una necesidad básica de las familias. Y yo creo que efectivamente hay que formar a los padres y que el saldo es muy positivo, por muy complicado que sea lo que tengamos que aprender, por mucho cuidado de tiempo, mucho tiempo que nos lleve, el saldo es muy positivo de aprender a cuidar a nuestros hijos. Somos perfectamente conscientes de que eso beneficia a nuestros hijos y nos beneficia a nosotros y bueno, y hay muchos estudios que también lo ponen de manifiesto, ¿no? Precisamente, Maite, quiero que me cuentes cómo favorece la evolución del bebé, en la evolución del bebé, la implicación de sus padres. Bien, voy a contestar una
cosa que ha dicho Concha, bueno, y también pregunta tuya, y es que nuestra pretensión no es abrumar a los padres con aspectos técnicos. Precisamente cualquier programa de formación de padres lo que pretende es todo lo contrario. Es que los padres tengan menos estrés, estén más relajados y más integrados en ese mundo que no conocen y que nosotros les vamos a enseñar a conocer. O sea que si nosotros hacemos el trabajo bien, los padres no se van a sentir abrumados porque conocemos lo que necesitan los padres, conocemos cuáles son sus demandas, en este caso concreto con su hijo, y deberíamos de adaptarnos perfectamente a esa situación, en cuyo caso conseguiríamos el efecto que queremos, que es disminuir el estrés y favorecer que ese proceso sea lo mejor posible. Los efectos de cualquier programa de formación de padres, y en concreto yo hablo por el que estoy representada, por FICARE, son muchos. Para el niño el primero, en el que siempre pensamos, y tiene efectos fundamentales sobre la salud del recién nacido, que tenga problemas complejos o que no sean tan complejos, pero siempre el niño sale beneficiado. Son niños que tienen mejor lactancia materna, las madres tienen mucha más leche materna durante más tiempo, o sea que ellos se benefician de esa leche materna. Son niños que tienen mejor ganancia de peso en momentos determinados durante el ingreso, que tienen menos morbilidades, porque en general los niños están más tranquilos, tienen menos estrés, tienen mejor control de la oxigenoterapia. A los padres se les enseña el control de la oxigenoterapia. Tienen menos infecciones porque son los padres los que fundamentalmente cuidan a los niños y hay menos manos por medio. La disminución del estrés mejora muchas morbilidades que tienen muchos niños, sobre todo los recién nacidos prematuros y los con cardiopatías complejas, porque eso hace que su enfermedad la lleven de una forma mucho más tranquila. Los padres contribuyen mucho a que todo este proceso de conocer a su hijo y de favorecer en cada momento lo que el niño necesita, desde luego es fundamental. Y el hecho de que los padres estén tanto tiempo con el niño, porque aunque no se lo pidamos, a los padres les pega, les acerca a su hijo porque les están cuidando y ellos se sienten útiles. Es una de las cosas que primero te dicen los padres: por fin puedo hacer algo por mi hijo, me siento útil, y les cuesta incluso hasta irse a casa. Por lo tanto, estos padres y estos niños tienen un apego mucho más sólido y tienen unos resultados a nivel socioemocionales muchísimo mejor a futuro. Todo esto va a redundar en que las morbilidades pequeñas o incluso grandes van a ser un poquito mejores. Sí que es cierto que los resultados en cada uno de estos aspectos no son espectaculares, pero nosotros no pretendemos resultados espectaculares. Pequeños resultados son grandes para estos niños tan complejos con los que nosotros trabajamos. Y todo esto va a llevarnos a que la estancia hospitalaria también va a ser un poquito menor. O sea que bien, yo creo que con un poquito de cada cosa estamos mejorando fundamentalmente al niño, pero también a la familia donde va a vivir ese niño. Precisamente Concha nos va a contar ahora los beneficios que tiene para los padres participar en esta misión, porque Maite ya nos ha adelantado que se sienten útiles, pero quiero saber qué otros beneficios tiene. Bueno, yo creo que tiene muchísimos beneficios, pero sobre todo cuando los padres son los cuidadores principales del hijo, para lo cual, desde mi punto de vista, hay que darles formación. En eso coincido también con lo que Maite ha planteado, ¿no? Desde APREN hemos investigado un poco qué necesidades entienden los padres que tienen los hijos y también cómo ven el tema del cuidado. Lo hemos investigado en 2010, en 2014 y la última ocasión en 2021 en colación con o en relación con ver los resultados en las familias de un modelo que es al que se acaba de referir Maite, el modelo FICARE, que conocemos muy bien y que, como sabéis, pues el Hospital La Paz de Madrid es pionero en impulsarlo en España, ¿no? A mí me parece el mejor modelo de cuidados que hay actualmente. Me parece que es un verdadero cambio en el paradigma del cuidado. Creo que es un modelo colaborativo donde además genera nuevas sinergias entre todos los agentes implicados, y una prueba de ello es que no solo se integra plenamente a los padres en el cuidado, se integra también a las asociaciones que colaboramos con las familias, con lo cual una de las ventajas también es que se está dando un mayor apoyo social a estas familias, porque se extiende el cuidado más allá del alta de la unidad al ponerle en conexión también con las asociaciones, ¿no? Maite también podría comentarlo sin duda y mejor que yo, pero los resultados de
las encuestas que han hecho en el Hospital La Paz a los padres son muy beneficiosos, a los padres que han egresado del programa FICER, ¿no? No solo se sienten mucho más tranquilos con el cuidado, conocen mejor el entorno de su hijo, conocen, por supuesto, mucho mejor a su hijo, tienen menos ansiedad también sobre la evolución clínica del hijo. Bueno, son muchas ventajas y yo lo resumiría en uno, ¿no? Un resultado que me parece magnífico de estas encuestas, y es que todos los padres volverían a hacer el programa FICER si hubiera ocasión de usarlo, si se les volviera a ofrecer. Por mi parte, como he dicho, he entrevistado a familias, sobre todo madres, que las he entrevistado en 2019, en 2021, y creo que lo más importante que destacan las familias es que el modelo FICER les permite sentirse verdaderamente cuidadores de sus hijos. Ya el hijo no es el hijo ajeno, no es el hijo de la enfermera, que es como a menudo han vivido las familias o lo hemos vivido, esta separación abrupta que se producía respecto de nuestros hijos y respecto de la posibilidad de cuidarles. Ya no somos meras comparsas en el cuidado o a veces un estorbo, como algunas familias se han sentido, ¿no? en las unidades. Es un programa que tiene muchísimas ventajas también. Las madres, por ejemplo, comentan que la temida vuelta a casa, esa temida que hemos tenido siempre, porque como no sabíamos cuidar a nuestros hijos, realmente se puede convertir en una situación mucho menos estresante, incluso relajada, porque sigues haciendo en el hospital lo que has aprendido a hacer, sigues haciendo en casa lo que has aprendido a hacer en el hospital y conoces muy bien a tu hijo porque llevas mucho tiempo cuidándole, ¿no? Hay otras ventajas, por ejemplo, ante situaciones que suelen ser muy inquietantes para las familias de niños prematuros, por ejemplo, cara a la escolarización, que es algo que nos preocupa normalmente mucho, ¿no? Bueno, pues las familias se sienten capaces de atender, digamos, las infecciones probables que pueden adquirir los niños en la guardería, de atender a los problemas cotidianos de salud. Las madres piensan, al menos esta es su percepción, que les llevan muchísimo menos a urgencias que otras madres que ellas conocen y que no han cursado, digamos, este programa, ¿no? Y luego, pues hablan de otros beneficios, por ejemplo, cómo, digamos, se refuerza la corresponsabilidad dentro de la pareja al cuidar conjuntamente al hijo, o cómo incluso pueden hablar con más conocimiento de causa, por así decirlo, con los profesionales que atienden a su hijo, de lo que ellas esperan que también eso produzca un mejor, digamos, diagnóstico, ¿no? En cara, digamos, al hijo, ¿no? Bueno, la verdad es que podría argumentar algunas cosas más, pero me quedo solamente con la idea de que este programa hace que las madres y que las familias sientan que sus hijos son suyos, ¿no? Gracias, Concha. Precisamente quería saber, antes de pasar a los estándares, a saber si hay estándares unificados en nuestro país para el cuidado de estos niños, me gustaría saber qué ha supuesto a nivel de estructura la implicación de los padres en estas unidades. María, si me puedes contestar a ello, por favor. Bueno, a nivel de estructuras se tiene que hacer un cambio, ¿no? Hasta ahora las unidades neonatales son unidades abiertas, que, o sea, es una unidad grande con las incubadoras una al lado del otro, una al lado de la otra. Ya supuso al empezar a entrar los padres que tenías que poner menos un sillón o un sitio para que la madre se sentara, y si dejabas ya entrar al padre, otra silla, con lo cual el espacio que ocupa el niño es mucho más. Entonces esto ya ha sido un primer problema que, bueno, muchas unidades han declinado a dejarlos entrar porque no había sitio para poner la silla. Todo esto ha ido evolucionando y ahora hacia donde vamos es de tener unidades cerradas, que se llaman, que es con habitaciones pues, o individuales o habitaciones dobles o triples, y con la posibilidad de que los padres estén las 24 horas del día con el niño. Como ha dicho Concha y como ha dicho Maite, si a los padres han de ser los principales cuidadores, han de estar cuantas más horas mejor. Entonces lo ideal es habitaciones en que los papás puedan dormir allí y puedan pasar todo el día, tener unas salas también para poder ir a airearse un poco, que puedan hacer su café, su comida, que puedan charlar con los otros padres, que esto pues les es muy bueno, compartir sus preocupaciones, y realmente esto, hemos hecho muchas cosas en las unidades neonatales con unas estructuras horrorosas,
pero yo creo que el afán y las ganas de hacer que el niño esté mejor cuidado y cuidar a los padres lo hemos sobrellevado pues haciendo saltitos porque te pasa un cable por aquí, tienes una serie de vídeo, me dejas pasar y lo que tú piensas que los papás van a tolerar mal, que se van a sentir como un estorbo allí en medio, al contrario, y a ellos mismos, ¿verdad? De que tienes que pasar por aquí con esto, pues yo ya me aparto, ya voy, pero que realmente las unidades necesitan hacer un cambio y estas unidades así abiertas tienen que dejar de existir. Precisamente ahora vamos a por los estándares que estoy deseando saber si estos estándares están unificados en nuestro país. ¿El modelo FICARE está en todos los hospitales, María? No, el programa FICARE está solamente en La Paz, que yo sepa, y vaya, cada hospital va haciéndose un poco los suyos, siempre mirando lo que han hecho en otros países que van mucho más adelantados que nosotros. Nosotros en nuestro país lo que tenemos es unas recomendaciones de calidad que se hizo con un grupo multidisciplinar, el Ministerio de Sanidad, en el año 2014, en que dice las cosas mínimas que tiene que tener, pero son solamente recomendaciones para la hora de hacer nuevas unidades y para que se acrediten como unidades neonatales. Pero una vez acreditado no hay ninguna revisión y ninguna auditoría de que aquello que se ha dicho que se va a hacer se haga, ¿no? Porque a veces sobre planos pueden quedar unas cosas, pero realmente después cuando es la realidad pues no tiene nada que ver. Y esto es lo que tenemos aquí en este momento. María, ¿y qué son los estándares europeos para el cuidado de los recién nacidos? Bueno, los estándares europeos pues es esto, pero con más fundamento, mucho más estudiado y que se dividen en diferentes guías, se acaban haciendo como guías prácticas de cómo cuidar, o sea, de empezar a cómo hay que tratar a una embarazada si vemos que tiene un riesgo de un parto prematuro o un riesgo de un parto con un niño que pueden haber problemas, pues ya, ¿dónde tiene que nacer este niño? Porque esto ya comportará poderlo cuidar de una manera o de otra. Si nace en un sitio donde no hay una unidad de intensivos, cómo tiene que ser el transporte. Habla de la implicación de los padres en los cuidados desde el primer momento en las tomas de decisiones, como muy bien ha dicho antes Concha, y lo que sí los europeos son que están mucho más reglados y sí que se van auditando de que realmente se lleven a término todas estas cosas. Yo creo que aquí tiene mucha importancia los padres. Cuanta más presión hagan los padres en este sentido, mejor, porque yo creo que Maite estará de acuerdo conmigo que al menos desde las enfermeras, sobre todo, hemos sido un poco las que hemos ido abriendo este camino más que los médicos. En muchas unidades ha sido abrirlas a los padres, teniendo en contra a todos los médicos y casi dejándoles entrar con una enfermera en el pasillo vigilando que no viniera el médico. O sea, creo que hay que ponerse en serio en esto y que las unidades neonatales sean sitios donde cuidar a los niños y cuidar a los padres. Pues les trasladamos a los padres esta petición, que ellos con su fuerza consigan mejorar la situación, porque María, ¿en nuestro país hay lugares acreditados para impartir esta formación tanto a padres como a profesionales? No, no existe nada. Aquí lo único que en España hay es centros acreditados en formación del NITCAP, que es de cómo cuidar al niño. Que en esto sí, si no tengo mal entendido, en España solo hay 3, uno en Madrid y 2 en Cataluña. Y que todo el mundo dice que hace cuidados centrados en el desarrollo, en la familia, pero poca gente se forma para saber cómo hacer estos cuidados, ¿no? Esto sí que existe, pero no porque el programa que tiene Maite en La Paz, el FICARE, pues nosotros en nuestros hospitales es uno que se llama Cuidem, o sea, cada hospital va adaptándose también a sus posibilidades de poder hacerlo. Bueno, Maite, te tenemos aquí, tu hospital es pionero en la implantación del FICARE. ¿Cuáles son las principales dificultades que uno se encuentra para implementar un programa de este tipo? Pues a pesar de que puedo hablar de muchas dificultades, lo que quiero dejar claro al final es que es un programa que hay que ponerlo en marcha y hay que utilizarlo por los grandes beneficios que tiene para todo el mundo.
Uno de los problemas es la rotación de personal, sobre todo a nivel de enfermería, porque es un programa que básicamente está llevado por la enfermería. Cuando tenemos muchas enfermeras que van rotando, la formación de esas enfermeras en el programa es pequeño y probablemente su participación no sea todo lo provechosa que podría ser. Otra de las dificultades que tenemos es que se ha cambiado mucho, como ha dicho Concha y María, el modelo del cuidado. Es un modelo de cuidado completamente distinto, es un modelo donde pasamos de que los padres sean espectadores a que sean socios colaboradores en el cuidado del paciente, de su hijo, y donde realmente la voz la llevan los padres y nosotros acompañamos en ese cuidado, previa instrucción, lógicamente, de los padres. Quitar esa mentalidad a las enfermeras no ha sido fácil, aunque sí que es cierto que muchos de los avances los hemos tenido por parte de enfermería, de forma que todavía en mi unidad y en otras hay enfermeras que son resistentes, es lo que llamamos una resistencia silenciosa. Yo no puedo decir que no, porque esto es lo que el mundo me está pidiendo, lo que la ciencia se sabe que es lo que debo de hacer, porque está bien estudiado, pero me cuesta que me quiten el poder en el área en el que yo teóricamente domino. Por lo tanto, esa resistencia silenciosa hay que combatirla y hay que combatirla. Yo solamente digo que oigan a los padres, oigan lo que necesitan los padres y a poco sensibilidad que se tenga, yo creo que poco a poco se tiene que ir reconduciendo. Y luego, en el día a día podemos tener complicaciones no, algún aspecto que se necesita mejorar, como por ejemplo, cuando un niño unos padres están formados en cuidados intensivos y pasan a la planta, pues a veces ese paso, que debería de ser un paso suave, tranquilo, que no les origine estrés, con el programa, pues les origina estrés, porque parece que tienen que volver a empezar otra vez y porque las enfermeras tienen que conocerlo, cuando debería de ser todo como muy lineal, muy horizontal, en la misma línea. No estamos acostumbrados a pedir opinión a los padres en qué hacer. Y sin embargo reconocemos que los padres son los que mejor conocen a sus hijos porque pasan más horas que cualquiera de nosotros con ellos. Y además reconocemos que les instruimos para que aprendan y para que conozcan. Y sin embargo nos cuesta dejarnos guiar por ellos. Pero también nos cuesta que participen en las rondas médicas que antes comentaban tanto Concha como María, y es un aspecto fundamental de este cuidado. Tienen que hacerles partícipes en las decisiones y para eso tienen que participar a diario en los pases de visita médicos. Y probablemente luego hay aspectos que son, digamos, como mucho más locales, o sea, más específicos del programa, y es que algunas cosas que hemos pensado para facilitar el aprendizaje, como podrían ser los talleres, Concha sabe que tenemos dificultades en que esos talleres se lleven con los padres como a nosotros nos gustaría. Son pequeñas cosas dentro del programa que, aunque he hablado mucho, realmente, bueno, pues hay que resolverlas porque es importante tener en cuenta que es un programa dinámico. Es un programa que tenemos que adaptarnos a las familias, a sus necesidades, pero tenemos que adaptarnos también a la cultura de la familia que tenemos enfrente, a su nivel sociocultural. O sea, tenemos que adaptarnos de forma continua y eso nos lleva a que a veces hay aspectos que estamos siempre pendientes de mejorar y que parece que nunca acabamos de mejorar, pero que vamos por el camino. O sea que estamos continuamente haciendo cambios, pero la finalidad es hacerlo lo mejor posible. Bueno, Maite, tomamos nota de cada uno de esos puntos que has ido dando para resolver, pero también me gustaría que fuéramos un poco positivos. ¿Qué herramientas, qué recursos hay actualmente en los hospitales que faciliten la implementación de un programa de formación? A ver, recursos tenemos muchos. La infraestructura es un aspecto que es importante para llevar el programa FICER, pero no es fundamental. Podemos hacer
participar a los padres en el cuidado con unas mínimas condiciones, lógicamente de comodidad, lógicamente, pero no necesito habitaciones individuales, no necesito grandes espacios, pero si los tengo, pues sí que es verdad que favorezco a los padres, los doy más comodidad y yo trabajo también con mucha más comodidad. Pero la infraestructura contribuye. Es probable que las habitaciones individuales también contribuyan a que esto se lleve mejor, pero desde luego nosotros hemos empezado el programa, llevamos 3 años y lo hacemos y creo que en unos resultados para ser el inicio del programa que son relativamente aceptables. Pero sí que necesitamos que el personal esté muy bien formado en la educación de padres, es decir, que hagamos capacitación para los capacitadores de los padres, para todo el personal que va a estar formando a los padres, porque estas enfermeras que trabajan con los padres tienen que estar sin estrés, tienen que saber enseñar no solamente la parte práctica, sino la parte emocional, saber manejar el estrés, manejar muy bien la comunicación para que todo esto funcione. Pero además tenemos que educar a los padres, educarlos con una serie de herramientas que tenemos, que no son solamente herramientas didácticas a nivel de libros, que podrían ser también vídeos o que podrían ser audios, sino tenemos la práctica, el trabajo con su hijo, digamos, las sesiones que llamamos nosotros con el paciente y con la familia, y luego tenemos las talleres donde la finalidad era hacer, digamos, un refuerzo de algunos aspectos que pueden ser complejos o en los que simplemente queremos reforzar el concepto para que los padres se sientan como mucho más cómodos. Pero el tema de los talleres, que es un tema que para nosotros queda pendiente, la finalidad, en los talleres participan no solamente enfermeras, sino participan asociaciones de padres y participan padres veteranos. La finalidad es que los padres hagan una apuesta en común y que ese intercambio de experiencias, de conocimientos, que les sirva para que todos nos podamos enriquecer. Perfecto, Maite. Sí que me gustaría que me indicaras si hay algún país de nuestro entorno que nos pueda servir como ejemplo. En el programa del que estamos hablando, sí, hay en Bélgica hay unidades que tienen FICER, lo hay en Canadá. No nos queda cerca, pero en Canadá, en algunos sitios de Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, o sea que en el norte de Europa sí que hay unidades que tienen este programa. Este programa es uno de tantos programas para formar a padres, pero sí que es cierto que quizás porque nosotros lo hemos trabajado, Concha, desde el principio, quizás nos parezca que es un programa que tenemos todos los cabos mucho más atados y la finalidad es que no se quede a nivel local, como algunos programas de formación de padres que lo hacen en el hospital de A o en el hospital B, sino que sea un programa que tenga unas condiciones que se puedan implantar en cualquier nivel tanto socioeconómico como en cualquier sitio cultural, en cualquier otro sitio que tenga una cultura distinta, porque lo que estamos sentando son las bases del cuidado y las bases del cuidado no entienden ni de cultura, ni entienden o entienden poco de cultura y no entienden mucho a nivel económico y social, entienden sobre todo del cuidado. Y el cuidado, que sí que tiene algunos aspectos que Concha a lo mejor nos puede dirigir más, que sí que influencia de la cultura, pero desde luego si contemplamos eso en el programa FICER lo vamos a poder implantar y esa es la finalidad en muchos otros sitios. Pues Concha, por alusiones, ¿cómo consideras que las familias están integrando este programa? ¿Cómo están viendo? ¿Cuáles son sus necesidades reales? A ver, entiendo que me preguntas por los estándares.
porque por los estándares europeos, ¿no? Ahora voy con eso. Quería hacer un comentario, la verdad es que llevo haciéndolo muchísimos años, y es que yo creo que no es necesario espacio físico en sí. El problema no es el espacio físico para integrar a los padres. Yo creo que lo que hace falta es un espacio simbólico, darnos un espacio simbólico. Esto es reconocer nuestro papel en el cuidado, nuestro papel central. Y digo esto no solamente porque suene bonito, es que lo he vivido. Yo he vivido como en La Paz no había espacio para que estuvieran los padres, digamos, de una manera pues permanente. Lo he vivido porque, claro, mis hijos tienen ya 22 años, ¿no? Pero sí he visto que en ese mismo espacio, cuando ha habido voluntad, han surgido pequeños sitios, ¿no? Por ejemplo, una pequeña sala en un rinconcito donde los padres podíamos descansar, ¿no? Donde los padres podían descansar. Quiero decir, yo creo que es la voluntad y la conciencia de la importancia que tenemos para el cuidado de nuestros hijos y cómo esto tiene importancia en el desarrollo del hijo a lo largo de muchos años, ¿no? En relación con los estándares, bueno, yo creo que el que existan los estándares europeos está muy bien porque es una toma de conciencia, yo creo, hacia una convergencia en modelos, ¿no? Que es importante, pero de alguna manera yo no creo que eso vaya a tener una implicación práctica, digamos, por el mero hecho de que existan los estándares. Me remito a lo que ha dicho María, que además son unas recomendaciones las que se hicieron en 2014, que se hicieron con la participación de todos los agentes necesarios e implicados en el cuidado, desde el Ministerio de Sanidad a los profesionales, a las asociaciones. A mí me parecieron muy sensatos, muy fáciles de llevar a la práctica esas recomendaciones, pero realmente ni se implementaron, y es más, hay profesionales que todavía ni siquiera los conocen, ¿no? Ya sabemos todos, porque uno de los problemas que nos encontramos en España es que tenemos 19 administraciones, 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, ¿no? Y eso, sin duda, es complicado de orquestar. Luego, incluso dentro de la misma comunidad autónoma, hay hospitales que tienen modelos diferentes, porque además hay varios modelos, digamos, donde se puede elegir a la hora de desarrollar el cuidado. Y como un inciso, a mí me preocupa esta falta de armonización porque creo que implica inequidad en el trato que se da a los niños prematuros y a sus familias, en general a los niños de riesgo, ¿no? Y esto la verdad es que me preocupa mucho. Tú ves la situación en unas comunidades autónomas, en unos hospitales y otros, y la verdad es que es preocupante. Esto es conocido y yo además agradezco mucho que las enfermeras lleven mucho tiempo diciendo que hay que elaborar una estrategia nacional de cuidados, que además yo creo que ellas tienen que tener un papel esencial. Para nosotras son la figura más importante para las familias cuando están en neonatología, ¿no? Incluso algunas hasta siguen cuidándonos después, ¿no? Pero es mucho lo que hemos aprendido y creo que están en una condición inmejorable para lanzar, digamos, y esa estrategia de cuidados, ¿no? Pero yo no soy nada optimista, ya se lo dije a la EFNI, porque hace unos meses nos pidieron que revisáramos los estándares, ¿no? Y bueno, yo les dije que creía que difícilmente se iban a implantar en nuestro país, ¿no? O por lo menos fácilmente. Sí que he visto que con respecto a los estándares primeros que hicieron, están variando el modelo de cuidados y a mí me parece que están variando hacia un modelo que creo que va a integrar mejor a las familias que el que tenían anteriormente, ¿no? Bueno, Concha, aprovecho para preguntarte, porque has comentado una cosa y me queda ahí una cuestión. ¿Qué recursos crees que sería posible tener para evitar estas inequidades de las que estabas hablando? ¿Qué necesitaríais? ¿Nosotros? Sí. Es que no depende de nosotros. Yo entiendo que sí, que los padres presionamos, pero es que yo he vivido, APREN es la primera asociación que se creó en España y llevamos 22 años, casi 23, con esta cuestión. Yo creo que depende mucho de la voluntad de los profesionales. Yo estoy absolutamente de acuerdo que enfermería es quien más ha hecho por la humanización y quien espero que siga haciéndolo, pero no creo que dependa solo de nosotros. En España las asociaciones
asociaciones de prematuridad somos pocas, vamos, somos muchas, no estamos muy unidas, no nos han dado mucha participación en los hospitales, ¿para qué nos vamos a engañar? Si es que hemos estado en las puertas. O sea, yo hice una investigación que contestaron las familias de 1.200 grandes prematuros y hasta el bienio 2009-2011 solamente el 50% de los padres podía acceder 24 horas. Ya sé que hay otros estudios hechos por profesionales que dicen otras cosas, ¿no? Pero es que estamos hablando de hace nada. El 50% podía acceder, es que hoy todavía no pueden acceder a todas las unidades y yo creo que no han sido muy conscientes los profesionales de la importancia que tenemos. Ha habido dinámicas, bueno, difíciles de, digamos, transformar y demás, pero yo creo que es fundamental una alianza entre profesionales, familias y asociaciones para además convencer a la administración y esto pues tiene que venir a través posiblemente de un organismo, digamos, es que no me acuerdo cómo se llama, el de las comunidades autónomas, ¿no? En el ámbito de salud, que sea quien se plantee, digamos, esta armonización de programas, ¿no? Y aún así, luego hay que pelearlo en cada hospital, diría yo. María, en tu opinión, ¿es suficiente con esta alianza para luchar? Hombre, si también todas las unidades y todo el mundo fuéramos en la misma línea y todo el mundo pidiera lo mismo, realmente creo que sería la buena acción, el buen camino. Lo que ocurre es que, como ha dicho Concha, cada hospital y cada sitio se lo hace a su manera y a veces hacérselo entender al gerente del hospital o al administrador, todo esto, pues realmente cuesta un poco porque todo cuesta dinero, o sea, todo ellos lo traducen enseguida y qué beneficios no va a tener el paciente, sino qué beneficios va a tener el hospital, voy a tener que poner más personal, voy a tener que hacer unas obras, voy a tener que hacer, y esto es lo que a veces coarta. Yo creo que si los estándares europeos o recomendaciones se siguieran y realmente todas las unidades neonatales antes de empezar a funcionar se acreditaran y lo tuvieran todo lo que allí pone y se hiciera, las cosas irían un poquito mejor. Lo que pasa que, bueno, es unas recomendaciones y que después nadie más ve, lo que he dicho antes, ¿no? Nadie hace una auditoría de que si lo que realmente ha dicho que haría, lo está haciendo o lo está dejando entrar a los padres, que los padres dejen implementar estos programas. Yo creo que es un problema de que vamos todos como muy divididos. Maite, me falta tu opinión, me encantaría saberla y además que nos digas si en tu hospital habéis hecho esta auditoría de la que hablaba María, si tenéis datos de resultados, ¿cómo está la cosa? Tenemos datos sobre cómo ha funcionado el programa al principio, lo que pasa es que nos ha cogido la pandemia. Entonces los datos están un poco mezclados entre la época prepandemia, que era muy corta, y la época pospandemia. Los resultados son que siempre tiene beneficios para el niño, para los padres, para los profesionales y para el hospital. Y el hospital no se da cuenta de que también tiene, porque los padres trabajan con seguridad. Es un aspecto que me gustaría remarcar. Hay veces que la resistencia que tienen las enfermeras es que no, los padres se pueden equivocar, No, los padres siempre van a trabajar en miras a la seguridad de su hijo y además van a trabajar con nosotros para que esa seguridad se potencie. Los resultados que tenemos nosotros, hemos estudiado las resistencias, que son un poco las que os he comentado, lo que vemos en cuanto a cómo las dificultades que hemos tenido a la hora de implantar el programa al 100%, y los beneficios, que también decía Concha, es que la encuesta de los padres es que prácticamente el 100%, creo que era el 99,9%, no sé si se salía un padre, decía que volvería a repetir estar dentro del programa, a pesar de que ellos piensan que en muchas ocasiones se podría sacar mucho más producto del programa, porque lo que es triste es que un programa para capacitar a padres dependa de la voluntad de las enfermeras. No debería depender de la voluntad, debería de depender de algo que hay que hacer desde el punto de vista ético, porque es lo que corresponde, porque es lo mejor
para el paciente y para la familia. Entonces, esto no debería de basarse en voluntades, y a veces la realidad es que el padre dice, es que cuando trabajo con fulanita y avanzo mucho más, y cuando trabajo con esta, pues parece que avanzo un poquito menos. Bueno, pues esa es la realidad, pero los resultados, independientemente de todas las complicaciones y de todos, no dejan de ser un desafío importante de tenerlas que resolver, las dificultades, pero es siempre positivo. Gracias, Maite. A modo de conclusión, sí que les voy a pedir que me den un titular o una reflexión sobre algunas de las ideas que han ido surgiendo a lo largo de este podcast. Si queréis, empezamos por María Padrón. Bueno, yo solamente digo que nuestros recién nacidos y sus familias tienen el derecho de tener una asistencia de calidad y personalizada. Perfecto. Maite Montes. Pues que este nuevo cuidado es un cambio de actitudes, de habilidades, de expectativas, de percepciones, de emociones, de comportamientos, que incluye no solamente a los profesionales, sino a los padres, a los gestores y a la sociedad en general. La sociedad tiene que demandar este tipo de cuidados, no solamente los padres. Los padres están en un momento muy vulnerable y hay que ayudarles en ese momento. Si la sociedad en conjunto nos lleva en esta dirección, desde luego el programa se va a cumplir muchísimo mejor. Gracias. Pues nada, Concha Gómez, tu turno, por favor. Bueno, un poco en la línea de lo que acaban de decir Maite y María, yo creo que los mayores éxitos terapéuticos, la mayor satisfacción con el cuidado, surge del trabajo en equipo, ¿no? Y yo creo que tenemos que establecer un compromiso profundo, fuerte, profesionales, familias, asociaciones, administradores, en la medida de lo posible, para mejorar el cuidado neonatal, ¿no? Y para mejorar también el bienestar en general de las familias que se enfrentan a situaciones tan traumáticas como puede ser un parto prematuro, ¿no? Una situación de tener un hijo de riesgo con deficiencias. Muchas gracias, Concha. Pues bueno, nos quedamos con estas reflexiones, con estos titulares que tan amablemente habéis vertido aquí. Solo me queda agradeceros vuestro tiempo y vuestras enriquecedoras aportaciones. Muchísimas gracias por participar en este podcast. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Llegados al final de este programa, es obligado aludir de forma explícita y destacada a la excepcional participación de las protagonistas que nos han acompañado hoy. Recuerda que puedes volver a escuchar este podcast o incluso verlo en formato audiovisual a través de www.neonatforum.org. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo en próximos programas, donde compartiremos las nuevas singladuras en las que la neonatología está inmersa. Os esperamos. Protagonistas Neonat Forum, el podcast de quienes sienten vocación por la neonatología. Conozca todos nuestros programas en www.neonatforum.org.